Hola a todos, yo soy Magdalena Ganetti, estudiante de Hispanística y Antropología y Etnología de las Américas en la Universidad de Bonn. Bienvenidos a nuestro blog Amerigrafías, un espacio que ofrece la Universidad de Bonn a través de su carrera de Antropología de las Américas, dedicado a varios fenómenos que ocurren en América Latina. Aquí conmigo está Eduardo Muro, estudiante de la maestría en Estudios Culturales de América Latina en la Universidad de Bonn. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Caterina Mantilla, arqueóloga y antropóloga colombiana y actualmente profesora en la Universidad Surcolombiana y en la Universidad de Bonn. Y bueno, Caterina hoy nos hablará de la política extractivista en Colombia y de sus consecuencias a nivel social y ambiental. Entonces, bienvenida, Caterina. Muchas gracias, chicos, por la invitación, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Lo único, quizás para hacer precisión, es que, claro, yo estoy como profesora de antropología en la Universidad Surcolombiana, es un nuevo programa de antropología en Colombia, y estoy como docente o como en español diríamos una docente catedrática, que no es lo mismo en alemán que ser profesor en Bonn, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño matiz que es importante. Pues también extenderte la bienvenida, ¿no? Y agradecerte por tomarte tu tiempo, ¿no? De estar con nosotros. Y bueno, entrando un poco más ya en el tema, ¿no? que nos compete hoy día, el extractivismo, ¿no? En América Latina esto es una práctica que se ha venido practicando desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Se puede decir que tiene herencias coloniales, ¿no? Bastante impregnadas, ¿no? En las prácticas de los gobiernos, y es algo que en el último siglo, ¿no? El siglo XXI, se ha intensificado bastante, ¿no? Y bueno, ha tomado distintas formas, ¿no? Distintas aproximaciones dependiendo del tipo de gobierno que le ha tocado, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, ¿no? Con el gobierno de Evo Morales, como un ejemplo de otra forma de abordar el asunto, ¿no? En este panorama, ¿no? Un poco más general y especificándonos un poco en Colombia, ¿nos podrías resumir la situación minera extractivista actual del país, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, las personas más afectadas, ¿no? Los actores involucrados y las dinámicas de poder que se generan entre dichos actores, ¿no? Ya sea ahora o a lo largo de la historia. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Yo creo que hay varios elementos que es preciso tener en cuenta. Por un lado, el hecho que, es decir, como bien lo mencionabas en tu pregunta, uno en lo que hoy en día, digamos, es América Latina, o en las Américas, uno puede hacer un rastreo y un mapeo, ¿cierto?, de los lugares, cómo se fueron concibiendo los lugares en la América Latina respecto a sitios de explotación, sitios para la obtención de ciertos recursos, digamos, y esa fue una manera en la que los entonces europeos fueron concibiendo, ¿cierto?, los territorios americanos, ¿sí? De ahí, pues, digamos, la intención de colonizar ese territorio, ese nuevo continente, digamos, ¿no?, con sus islas y demás. Entonces, digamos, ¿por qué hago esta mención? Porque si bien, como sabemos, hay distintos matices a lo largo del tiempo y la historia que van generando ciertas prácticas particulares, uno al mismo tiempo puede, digamos, tener un hilo conductor en el que ve cómo ciertas zonas, ciertas percepciones desde el inicio, desde el periodo colonial, que se fueron construyendo, se mantienen de alguna manera hasta el presente. En el caso específico de lo que corresponde a Colombia, el territorio actual de Colombia, entonces la Nueva Granada, buena parte, digamos, de la población de origen africano que fue llevado por el puerto de Cartagena, que llegaba primero a las Antillas, a Jamaica, a Curazao, y desde allí, digamos, se reenviaba también hacia el resto, entrando por Cartagena de Indias a lo largo del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII.
buena parte de la población de origen africano va a ser llevada hacia la costa pacífica colombiana, hacia el norte también. ¿Por qué hacia el norte? Por la economía, pues es decir, digamos la agricultura, el surgimiento de las haciendas que se van a dar próximas a lo que hoy en día son ciudades como Santa Marta, Cartagena. Entonces, ahí va a llegar una primera población y hacia el suroccidente va a llegar la población africana hacia la explotación del oro, porque se tenía ya conocimiento tanto por población indígena que venía explotando el oro, o pues explotando, digamos, no, haciendo uso del oro, y los españoles pues van a encontrar esas vetas y van a necesitar mano de obra esclavizada, en este caso de origen africano, para la explotación del oro. Entonces, Colombia tiene dos momentos, uno en el siglo XVII y otro en el siglo XVIII, en el que se va a llevar, ¿cierto?, la explotación la población para la explotación específica del oro, que es una explotación de tipo artesanal, por supuesto. Entonces, decía esto es porque si digamos, la construcción que se va haciendo sobre estos espacios, ¿cierto? Como sitios de explotación, sitios desde donde se extrae, donde usted necesita una población, en este caso negra, para obtener esos recursos, sacarlos en bruto y procesarlos en otro lado, digamos, esa cadena de explotación uno puede rastrearla hasta el presente, ¿sí? Por supuesto que las tecnologías en cierta medida han cambiado, por supuesto que pues hoy en día, digamos, hay avances tecnológicos, etcétera, 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 que facilitan ciertas explotaciones de ciertos materiales. No obstante, el orden, digamos, y el ejercicio vertical del poder apela a unas relaciones que se construyeron en un mundo colonial. Y bueno, entonces, digamos, con respecto al tema de los poderes y los actores, ¿no? Por un lado está el gobierno que promueve ese tipo de política, pero por el otro están comunidades afrodescendientes, indígenas o los campesinos que se oponen. Entonces, las preguntas serían, ¿cuáles son las razones y los beneficios que han llevado a esos gobiernos a implementar primero y después a intensificar ese tipo de política? Y después, ¿qué significa en cambio este tipo de política para las comunidades antes mencionadas, ¿no? ¿Qué significa el extractivismo para ellas? Sí, bueno, yo creo que lo has mencionado en parte de tu pregunta, es decir, el impacto que genera las políticas extractivistas es porque se asume, digamos, desde múltiples probablemente percepciones del Estado, de las multinacionales, de las personas pues que están tomando la decisión, como la Ashanti Gold Company de Canadá, que explota el oro en Colombia. Es decir, no sé, el director de la Ashanti Gold Company, que además tiene redes en todo el planeta, en África también, para la explotación del oro. Yo creo que, es decir, esto lo digo así muy general, pero enfatizando en que una persona, el director, digamos, o la directora, no sé, las personas que estén a cargo allá de esa junta directiva, yo creo que miran el mapa del mundo, ¿cierto? Y lo que deben ver son sitios, ¿cierto? Marcados, pues aquí hay oro, aquí hay níquel, aquí hay, no sé, distintas cosas, que ahí hay personas viviendo, que hay 5, 3, 4, 20 gatos viviendo. Es decir, pues sáquenlos de ahí, pónganlos a un lado y explotemos, porque ahí eso es lo que nosotros necesitamos. Esto, por supuesto, lo estoy poniendo en un lenguaje muy coloquial, pero lo que quiero acentuar es que, de nuevo, esos lugares han sido concebidos como lugares vacíos, ¿sí? Es decir, inhabitados probablemente o bajamente, ¿cómo se dice? Poblados, ahora no puedo decir, con una densidad baja, ¿cierto? Entonces, pues es cuestión de mover 3, 4 cosas y, bueno, hay animales y hay unos árboles, pero sí, ¿qué importa? ¿No? Entonces hay una serie de concepciones
que se proyectan sobre el mapa, ¿sí? Y que afectan de manera específica a quienes lo habitan, ¿sí? En este caso, para el caso que nos compete en Colombia, pues población afrodescendiente, indígena, campesina, que ha habitado históricamente esas zonas del país, ¿sí? Entonces, esa manera de concebir el espacio, la naturaleza, los recursos como lugar, es decir, para sacar, ¿no? Usted saca y lleva y no pasó nada y vamos a ser súper sostenibles y vamos a utilizar poquita agua, etcétera, etcétera, y sembramos 5 árboles aquí al lado para que no parezca el impacto tan duro, pues afecta, por supuesto, otras formas de vida, otros saberes y otros conocimientos que localmente se han ido tejiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Percepciones frente al entorno, percepciones frente al espacio. Y la minería o la política extractivista transforma esos entornos, ¿sí? Los transforma a nivel político, los transforma a nivel económico, los transforma a nivel de la práctica y la vida cotidiana, de las prácticas, digamos, y del uso de la tierra, ¿sí? Y en el largo plazo, pues eso genera, por supuesto, transformaciones en los modos de vida, que generalmente se traducen en miseria para quienes habitan esas zonas, o muerte, o la muerte. Entonces, ¿qué significa para estas poblaciones? Además que obviamente pues habría que preguntarles directamente a los involucrados, es decir, a representantes de las distintas comunidades. Yo diría que en términos generales pues los afecta en la medida que se les meten a sus casas, ¿cierto? Es decir, imagínense que uno está pues como en su casa, no sé, haciendo sus cosas y de repente viene alguien y le cambia a uno la película y le dice, bueno, no, a partir de ahora, pues estas son las nuevas normas y usted ya no puede salir al patio de su casa porque ese patio lo acabo de comprar yo, ¿sí? Y entonces ya no puede ponerle, no sé, estoy poniendo una cosa así como muy básica, de no puede ponerle el agua a la planta a las 4 de la mañana como usted cree porque la luna, no sé qué, no sé qué. No, ahora ya no lo puede hacer porque entonces ahora ese territorio es mío, ¿sí? Entonces, esa afectación, es decir, ese impacto transforma radicalmente concepciones, ¿sí? Transforma la tranquilidad, ¿sí? Transforma la posibilidad de seguir transmitiendo saberes, de seguir, digamos, sosteniendo cosmovisiones. Entonces, pues los afecta, altera de manera importante la vida de quienes habitan, digamos, dichos espacios geográficos, y lo altera en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque llegan nuevos actores armados, porque hay nuevos intereses económicos, políticos. Entonces, la decisión que usted localmente tenía, o la influencia que usted localmente tenía, digamos, en el gobierno local, en la toma de decisiones, pues va a ver supeditada a unos intereses internacionales o digamos, o supranacionales, donde usted no tiene ni voz ni voto. Y además, es decir, no tiene ni voz ni voto, pues porque a los demás no les interesa lo que usted piense, crea o no crea. Claro, y bueno, entonces, otra pregunta que está relacionada a ese tema sería, ¿qué exigen esas comunidades del gobierno, no? Sí, la nueva Constitución colombiana, que nosotros seguimos diciendo, pues haciendo referencia como nueva, pero ya lleva sus años. En 1991 Colombia cambia la Constitución nacional, una Constitución que venía de 1886, es decir, ya era justo y necesario hacer un cambio. Y en esa nueva Constitución se establecen unos mecanismos novedosos, muy novedosos para la época, como la consulta previa. Es decir, se van a ofrecer unas herramientas que buscan, digamos, en el espíritu de esa Constitución, descentralizar el poder, ¿sí? Digamos, descentralizarlo ¿de dónde? Descentralizarlo pues del Estado, de Bogotá, de la capital, del centro, una ciudad andina, de alguna manera, pues que ese poder se vea reflejado a nivel local.
Entonces, una de esas herramientas, de las múltiples que se establecen, además en el caso específico de las comunidades negras, digamos en las que se establece la posibilidad de reconocer la ocupación o la habitación histórica de sus sitios a partir de los consejos comunitarios y demás, además de, digamos, de unas herramientas específicas hacia la población afrodescendiente, hacia la población indígena, se establece la consulta previa. Entonces, la consulta previa lo que busca, y que sigue siendo, pues, hoy en día una herramienta sustancial, otra cosa es que no se cumpla, eso ya es materia de, pues, precisamente ahí no es el problema. La consulta previa lo que busca es que, por ejemplo, si usted va a sitios como los resguardos son los sitios específicos, es una figura, si bien de origen colonial, pero que las poblaciones indígenas, en este caso de Colombia, van a retomar como, y digamos, si van a resignificar, ¿sí? Entonces, hoy en día, en el país hay distintos lugares donde está la población indígena, digamos, reconocida en resguardos, son territorios ancestrales. Entonces, si la minera X, si la multinacional X, si quieren o se dan cuenta, no se hacen esos análisis, pues, dónde están las cosas, los recursos que quieren explotar, y se dan cuenta que se traslapa con resguardos, con los sitios, las tierras, las titulaciones colectivas para la gente negra en el país. En teoría, tienen que entrar a hacer una consulta previa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir ir y preguntar y decir, mire, este es el proyecto A, este es el proyecto B, podemos, no podemos, nos dan permiso, no nos dan permiso, porque se parte de la base también, pues que usted está entrando a un territorio que tiene unos poderes locales. Sin embargo, y ahí es donde entra parte del choque, si bien la tierra, es decir, hay titulaciones colectivas, hay reconocimiento de resguardos, los recursos, lo que está por debajo de la tierra, sigue siendo potestad del Estado, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie de tensiones, porque claro, usted tiene un pozo petrolero, o pues usted se da cuenta que ahí hay petróleo, ¿no? Y encima usted tiene comunidad indígena, o población afrodescendiente o campesina. Entonces, claro, la gente puede tomar decisiones sobre el suelo y lo que pasa arriba, pero no sobre el subsuelo, ¿sí? Entonces, eso ha generado múltiples tensiones, y se supone, no obstante, que sí tiene que haber una consulta previa, porque usted, es decir, usted multinacional, está entrando a una zona que tiene una gobernanza local propia, ¿sí? En muchos casos, pues eso no se cumple. El gobierno, digamos, actual, o se cumple a medias. Y como, digamos, yo he estado presente en espacios de consultas previas. Y en muchos casos, esas consultas previas, el Estado o el gobierno las interpreta como irles a contar a las comunidades qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces usted va, está en una reunión, además es muy importante, digamos, esto pensando, digamos, nosotros como antropólogos, es muy importante entender digamos, hacer etnografía de esos espacios, porque entonces, digamos, yo estando allí como observadora externa, ¿no? que me tocó estar varias veces, pues entonces usted tiene un espacio con una tarima donde están los representantes de esas firmas, o sea, de esas firmas, quiero decir, de esas Unternehmen, de esas compañías, ¿cierto? Que están ahí, en esa tribuna, ¿no? En esas tarimas. Están allí, está un representante probablemente de la alcaldía, de la gobernación, de ciertas instituciones a nivel nacional, ¿sí? Depende de la importancia del proyecto. Y en la parte de abajo, al frente, como en un colegio, como en la escuela,
¿cierto? Están los representantes de las comunidades o la comunidad, lo que llaman la comunidad, que eso, vaya uno a saber quién es, ¿sí? Pero entonces está la comunidad. Entonces están generalmente los de las empresas con sus uniformes, pues, entonces aquí identificados Pepito Pérez de la empresa no sé cuál y María Palita de los Palotes, aquí no sé cuál, y todos pues, ¿no? Y al frente usted tiene población campesina, ¿cierto? Diversa, entonces tiene el perro, la gallina, el pato, lo que sea, que se está moviendo además. Entonces tiene, primero, digamos, ese espacio le está dando una información de cómo se está ejerciendo el poder ahí, digamos, y cómo el gobierno está conceptualizando lo que se supone que debería, digamos, lo que les corresponde, que es ir a contar. ¿Sí? Ahí no están pidiendo permiso, ahí no están, no hay un diálogo de tú a tú, ¿sí? Hay una diferencia. Y esto lo digo también teniendo en cuenta que, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en esas negociaciones o en esas consultas previas? Entonces usted va y cuenta, no, que es que vamos a hacer un proyecto, que es que encontramos petróleo aquí al lado, pero entonces necesitamos, no, pero eso, mire, eso es un espaciecito aquí simplemente para poner, ¿cierto? Abrir el pozo, y además porque lo hablan así, porque yo lo he visto, ¿no? Entonces, claro, primero ponen en una carta, ay Dios mío, en un mapa. Sí, ponen en un mapa, ¿no? Dónde va a estar el pozo, que no sé qué, no sé qué. Ahí, por ejemplo, hay un lenguaje muy diferente y hay un lenguaje distinto, y es que nosotros damos por sentado, nosotros me refiero, por ejemplo, a nosotros tres, damos por sentado la representación del espacio, ¿cierto? De manera cartográfica, ¿no? Y entonces uno mira un mapa y uno, ya hemos aprendido desde el colegio probablemente cómo funciona un mapa y qué significa y cómo representa el espacio, etc. Por mi propia experiencia de campo y de trabajo con las comunidades afrodescendientes en el norte del país, en los Montes de María, sé que eso no es así. Sé que cuando usted muestra mapas, muchas personas no entienden cómo funciona un mapa, y no entienden porque la manera como ellos están representando el espacio y la manera como se mueven por él es diferente, ¿sí? Y a uno le puede parecer como, ¿qué? No, pues claro, no tienen por qué. O sea, la representación cartográfica es eso, una representación cartográfica. Entonces, esto lo digo es porque en esas reuniones el Estado va por unos mapas, o las multinacionales van por unos mapas y explican, mira, aquí está la finca de Pedro y aquí vamos a hacer el pozo y aquí, pero tranquilos que hacemos un caminito aquí por un lado y no pasa nada y todo va a estar bien. Entonces, ¿qué hacen en contraprestación? Les dicen, bueno, ¿ustedes qué querían? ¿Querían construir la carretera que el gobierno no les ha construido? Entonces nosotros les damos la plata para que pavimenten esa vía. ¿Sí? Y así, es decir, así como les estoy diciendo, que ustedes quieren que la casa del alcalde o no sé, el jefe local se está cayendo, entonces vamos a ponerles unas cosas súper lindas, techo nuevo, tejas nuevas, ventanas nuevas, todo súper lo último. Perfecto, la empresa, pero claro, se lo ponemos ya, diga cuándo y nosotros aquí mañana traemos a los trabajadores o les damos los materiales y ustedes lo hacen, ¿no? Eso, así se negocia a nivel local. Entonces, las comunidades, en muchos casos, me refiero también a comunidades más pequeñas, están en una desventaja absoluta, porque saben que hay unas afectaciones, pero los lenguajes en los que se están comunicando unos y otros, no estamos hablando de un diálogo, ahí no hay un diálogo, ¿sí? Y bueno, eso tiene unos impactos, hay unos problemas, porque claro, en muchos casos la gente va a firmar, ¿sí? Y bueno, y ya las multinacionales dicen, pero nosotros fuimos, aquí está firmado, y ustedes nos dieron el aval, chao. Caterina, tú mencionas dos cosas
O sea, dentro de lo que mencionas hay dos cosas que me gustaría resaltar. Y una es relacionado con las organizaciones sociales e indígenas campesinas que ahí en la zona del Cauca, por ejemplo, se gestan, ¿no? Por ejemplo, el CRIC, ¿no? El Consejo Regional Indígena del Cauca, y el WOFRAC, ¿no? La Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, por poner un ejemplo. Y bueno, mi pregunta en esa relación, en ese sentido, sería, ¿cuál es el papel que estas organizaciones toman, o organizaciones similares toman a la hora de debatir? Y eso me gustaría como que juntarlo con la segunda parte de mi pregunta, que es relacionada con la consulta previa, pero cómo uno puede estar predispuesto al diálogo, ¿no? Con todo lo que tú ya explicas, teniendo en cuenta que hay asesinatos de líderes sociales, ¿no? E indígenas, ¿no? Protectores de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo estos dos aspectos de la agrupación, ¿no? del trabajo colectivo, ¿no? Del trabajo político que están haciendo estas comunidades, se ve por otro lado diezmada, ¿no? A través del asesinato que es bastante fuerte, no solamente en Colombia, sino en toda la región? Sí, ahí hay varias, digamos, tanto las comunidades indígenas como las comunidades negras o afrodescendientes colombianas tienen varias organizaciones a nivel nacional. En el caso, digamos, del CRIC, en el Cauca, pues es una organización con una larga, digamos, pues muy relevante en el país, con una historia importante que se une, por supuesto, pues con la historia hacia el pasado colonial, republicano, y que se expresa en el hoy en una fortaleza de las diversas poblaciones indígenas que habitan el territorio del Cauca, ¿sí? Eso por un lado. Con relación a la población afrodescendiente hay bueno, también en población indígena hay distintas organizaciones, pero con relación a la población afrodescendiente también hay múltiples organizaciones. Quizás la más fuerte que en su momento impactó la Constitución de 91 fue precisamente el proceso de comunidades negras, el PCN, que venía de los cimarrones, se llamaba así anteriormente, el proceso cimarrón. Y allí, digamos, hay esas grandes organizaciones, lo que hacen es, ¿cierto?, hacer de eco o juntar a varias organizaciones pequeñitas a nivel local, ¿cierto?, para precisamente poder juntar y que tenga un mayor impacto. En ese sentido, pues han sido sustanciales para la transformación de la Constitución Nacional de Colombia, para verificar y pedir y solicitar que esa Constitución se cumpla. No obstante, hay que comprender que una cosa es, digamos, exigir al Estado el cumplimiento de lo pactado a nivel constitucional. Otra cosa es poder ejercer, ¿cierto?, veedurías y protecciones a nivel local ante actores armados, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos niveles de acción diferentes, ¿sí? La población afrodescendiente, digamos, hay una figura que es una figura bastante retórica, pero bueno, y simbólica, que es la Guardia Cimarrona, ¿no? Entonces, la Guardia Cimarrona, cuando ustedes vean eventos en Colombia, por ejemplo, en el Cauca, ustedes van a ver, por un lado, al CRIC, a las comunidades, a la población indígena, y también van a ver que van a estar acompañadas por Guardia Cimarrona. Entonces, es una figura que, por supuesto, pues está haciendo mención al cimarronaje, ¿cierto?, a la fortaleza de aquellos africanos y afroamericanos que se fugaron y se rebelaron contra la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. Entonces, eso en términos simbólicos es muy importante, ¿sí? Pero ¿qué hace una persona de la Guardia Cimarrona o la Guardia Indígena
¿cierto? Con sus bastones de mando, etcétera, muy importantes, frente a un ejército de hombres, en este caso, armados hasta los dientes, ¿sí? Que van a decir, bueno, ustedes o se van o chao, ¿sí? Entonces, es decir, hay unas limitaciones que el Estado tiene que entrar a suplir. ¿Qué hace el Estado colombiano? En múltiples zonas del país, cuando yo les decía al inicio que Colombia es un estado, Colombia es un país con un estado muy débil, me refería específicamente a que la presencia estatal en varias zonas del país se representa única y exclusivamente a partir del pie de fuerza. Entonces, las asociaciones que muchas personas tienen en Colombia, en la Colombia rural y profunda, de lo que representa el gobierno colombiano, son los soldados. Los soldados es el Estado, no es la salud, no es la educación, porque no hay escuelas, porque no hay carreteras, ¿sí? Porque no hay unas cosas mínimas. Entonces, en ese orden de ideas, hay la población en muchos casos está desprovista de unas herramientas de parte del Estado, ¿cierto?, que les permitan, digamos, la protección de sus derechos. Y eso tiene que ver, entonces, que esas comunidades, no, esas organizaciones han logrado catapultar, traer, digamos, al plano nacional los problemas que están ocurriendo, que han ido ocurriendo históricamente en ciertas regiones del país, y digamos, y ponen el problema sobre la mesa, ¿no? Y ponen, digamos, sobre la mesa esas articulaciones de la explotación, de la muerte, digamos. Francia Márquez lo decía, la política minera y extractivista del país es una política de la muerte. ¿Sí? Porque es que no es solamente ir a abrir un pozo petrolero y decir, bueno, chao. No, es decir, es que llegan un montón de personas, ¿cierto? Y de nuevos actores tras esos intereses económicos que despierta y que posibilita la economía extractivista. Entonces, sí. Sí, o sea, de todas maneras el tema es súper complejo y hay muchos puntos que abordar, ¿no? En aras de encontrar una posible salida, ¿no? A este fenómeno. Ya cerrando un poco la entrevista que nos reúne hoy día, te quería preguntar sobre el tema del extractivismo, ¿no? Y si es posible realizar un extractivismo de la mano de un desarrollo sostenible. Te pregunto esto un poco, no de manera tan gratuita, sino situándome un poco en el debate actual dentro de los movimientos progresistas, ¿no? Decoloniales en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en un comienzo mencioné puse al gobierno boliviano, ¿no? De Evo Morales como un caso de repensar diferente, ¿no? Estas prácticas, pero fue duramente muy criticado por colectivos, movimientos, organizaciones, por intelectuales, ¿no? Por ejemplo, Sivechi, ¿no? Rivera Cusicanqui, por perpetrar estas mismas prácticas, ¿no? Una de los comentarios, los argumentos que, por ejemplo, dijo García Linera fue que no era posible simplemente frenar ese tipo de prácticas, ¿no? Y que habría que hacerlo paulatinamente y que claro, habría que arreglar ciertos aspectos que están fallando dentro de este proceso, ¿no? Con respecto a comunidades, con respecto a la naturaleza, ¿no? Entonces, dentro de este marco, mi pregunta, o sea, sería, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto al extractivismo en sí, ¿no? Si es que, no sé, hay algún... O sea, ¿es factible mantener esa práctica de...? Pues es decir, hablar de un extractivismo sostenible, yo creo que es muy similar, de alguna manera, a la idea de tener un capitalismo humano, ¿cierto? Yeah. Es decir, es la socialdemocracia que tiene unos elementos muy interesantes y muy válidos
muy románticos en términos de los derechos del ser humano y no sé cómo, y las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso, juntarlo con el ejercicio real de poderes locales, ¿sí? Con el ejercicio, digamos, con la posibilidad de asumir y de vivir en libertad, ¿cierto? Que la libertad sea pensada no solamente para el europeo, en este caso alemán, sino también para la persona que habita en los Andes de Sudamérica, ¿cierto? O que habita en Centroamérica. Es decir, si vamos a hablar de los mismos derechos, ¿sí? Que en teoría nosotros como seres humanos tendríamos, pues tenemos que hacer múltiples reformas. Y entre esas múltiples reformas está pensar el modelo extractivista. Y no es fácil porque la presión, como yo les decía al inicio de la entrevista, las Américas fueron concebidas a lo largo del tiempo como lugares de extracción, ¿no? De ahí, digamos, colonias, ¿sí? Para la extracción de recursos. Esa manera, y eso no lo he dicho yo, pues lo han dicho otros autores, esa manera, esa conceptualización sobre las Américas, que no es la misma que el periodo colonial al actual, obvio que no es la misma, pero hay unos puntos de encuentro, ha tenido como consecuencia la ubicación también de parte de la población de las Américas digamos, en una posición de desventaja frente a cómo tomar decisiones, cómo hablar de tú a tú con ese otro que está al otro lado del Atlántico, o en las multinacionales, pues que se concentran en Estados Unidos, en Canadá, etc. Entonces, ahí hay unas diferencias y sobre eso se monta el extractivismo, ¿sí? Sobre eso se monta, se aprovechan esa manera digamos, de construcción histórica desigual del poder, esa producción continua de desigualdad. Y yo veo muy difícil, o sea, es muy difícil realmente ponerle la etiqueta de sostenible a algo que a todas luces no lo es. Eso me lleva a una última preguntita. Sí. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Ya que estamos en Alemania, ¿no? Y quizá un poco reflexionar desde el lugar donde nos encontramos, en ese sistema mundo, ¿no? Capitalista, moderno, colonial, ¿cuál es qué es lo que se debería hacer desde países como Alemania? ¿O qué es lo que se esperaría, ¿no? ¿Qué cambios, ¿no? O sea, no solamente a nivel individual, ¿no? Como tú mencionas, sino ya a nivel un poco más macro, ¿no? Sí, es decir, yo creo que hay que pensar, eso pues por supuesto tampoco es nuevo, ya se ha dicho varias veces, pero hay que pensar en modelo de consumo, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué puede hacer Alemania? Tienen que intervenir, pienso yo, el Estado, o generar políticas alternativas para repensar el consumo, ¿sí? Porque no se trata de ponerle el label de fair trade y entonces yo compro café del Perú y compro café de Nicaragua y súper chévere, entonces con eso hice mi aporte que está muy bien, ¿sí? Uno dice, pues sí, está bien. Pero el Estado tiene que intervenir y los alemanes, yo no sé, a veces pienso que muchos alemanes no son conscientes, o los europeos, no son conscientes de lo que implica, digamos, del lugar de privilegio desde donde ellos se están moviendo en el mundo, ¿sí? Y no creo que sean conscientes en muchos casos, no porque no sean buenas personas, sino porque no han tenido la oportunidad de cuestionarse, o han tenido la oportunidad de cuestionarse y no lo hacen, de cómo se sostienen los modelos, cómo se sostienen sus estatus económicos acá, ¿sí? Alemania tiene que poder identificar el lugar de privilegio que tiene y las implicaciones y las responsabilidades que eso conlleva. Y bueno, Caterina, muchas gracias por tu intervención. Y bueno, antes de terminar, no sé si quieres agregar algo como una nota tal vez más positiva o un poco más positiva. Hay algo que a mí me parece de todas maneras importante es decir, una de las ventajas también o de lo que ocurre con la hiperconectividad
que vivimos, o la sociedad hiperconectada en la que vivimos, es que también, por supuesto, permite el encuentro de voces y de organizaciones y de representantes y de personas que están en la misma, digamos, onda, ¿cierto?, a nivel mundial, la misma onda de viviendo los mismos procesos de desposesión, de marginalización a nivel mundial, ¿no? Tú puedes estar en Mozambique, o puedes estar en Chile, puedes estar en México, ¿cierto? Puedes estar en Europa Oriental, en España, la producción del tomate, por ejemplo, es decir, el tomate que uno aquí se come también viene con mano, digamos, norafricana, ¿no?, con unas tasas de explotación altísimas. Entonces, la hiperconectividad también ha permitido o permite el encuentro y la creación de nuevas redes, y darse cuenta que esto no es un proceso solamente del pueblito X en la montaña X, sino que precisamente está generando impactos a nivel mundial. Entonces, yo creo que eso ha permitido, sí, el fortalecimiento, ¿cierto?, no solamente la evidenciación del problema, sino que también se propongan medidas alternativas desde los movimientos sociales en el mundo, ¿sí? Hacen falta algunas otras cosas, pero yo creo que eso, por ejemplo, a mí me parece muy importante, el encuentro de la gente, ¿sí?, el debate, el planteamiento de medidas específicas, ¿cierto?, que llevan precisamente a la reflexión en Europa de cuál es el lugar que Europa occidental, o Europa en general, ha tenido en ese, históricamente, y sigue teniendo en ese modelo geopolítico. Entonces yo creo que sí hay unas ventajas, sí, eso lo veo muy positivo, que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir hablando con los actores locales. Yo creo que una conversación así con lo que decía, con alguien que venga, digamos, del África Occidental, sería muy similar a hablar con alguien de América Latina, porque los procesos son de desposesión, pero al mismo tiempo de fortalecimiento y de claridad política, y son muy similares. Y bueno, entonces muchas gracias, Caterina, por dedicarnos tu tiempo y también por esa entrevista que fue muy, muy interesante. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si a ustedes les interesan temas relacionados con la antropología, etnología y en general también temas actuales sobre América Latina, no se olviden y los invitamos a visitar nuestro blog de Amerigrafías y también nuestras páginas en Facebook, YouTube e Instagram.